hermanos, quería empezar un poco comentándoles, la semana pasada hablamos sobre Josué, ¿no es cierto? Eh, bueno, hay varios temas que abordamos en la semana. En la semana pasada abordamos varios temas importantes del libro de Josué. Pero hay una cosa que al final hablamos sobre el tema teológico, o uno de los temas teológicos importantes en el libro de Josué. ¿Se acuerdan ustedes de ese tema teológico? ¿Cuál es el tema más relevante pensando en el libro de Josué? Claro, hablamos sobre, creo que el tema natural que resalta es la soberanía de Dios, ¿no? Porque Dios ha sido soberano en la tierra y en la vida, ¿no? Creo que esos dos temas de soberanía se puede ver ahí. En la tierra, por cuanto Dios le dio al pueblo de Israel una tierra que ya estaba habitada, ¿no? Una tierra que ya estaba poblada, probablemente siglos atrás, ¿no? Ya estaba poblada. Entonces, ya estaba habitada, sin embargo, Dios da, ¿no? Conforme a la promesa del pacto abrámico, Dios entrega esa tierra a los descendientes de Abraham. Y luego la vida, ¿no? Para quitar la vida, para dejar vivir. Dios es soberano también con la vida, con la tierra, porque Él es Dios, ¿no? Entonces es un tema que resalta fuertemente en este libro. Claro, obviamente, y también las batallas, ¿no? El Dios de las grandes batallas. Entonces vamos a hablar ahora sobre jueces. Es un periodo bastante incierto para el pueblo hebreo, una etapa para mí gris, que les ha tocado vivir, pero es parte de la experiencia también del pueblo de Dios. Vamos a orar, pedir que el Señor nos guíe para seguir este estudio de los jueces. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por mis hermanos que han hecho todo el esfuerzo de estar aquí en esta noche. Te pido tu guía, tu ayuda, y que podamos juntos reflexionar sobre este libro de los jueces. Un periodo convulsionado, difícil, de incertidumbre, de muchos vacíos. Señor, a través aún de esta historia un poco triste, queremos que tú nos hables a través de lo que queremos abordar hoy. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces nos toca hablar sobre el periodo de los jueces. Bueno, esto se piensa que es una tumba de Josué. Ustedes saben que Josué terminó su historia en la tierra prometida, ¿no? Entonces hoy han levantado un pequeño nicho ahí como un recorrido turístico. Probablemente sea eso, dice la tradición judía, que podría ser ese lugar donde Josué fue enterrado. Ahora, aquí hay un detalle. El control de la tierra por parte de Josué fue importante, ¿no? Debido a las condiciones religiosas y psicológicas en las que se encontraban los habitantes de Canaán. ¿Por qué eso? Porque la información de Rahab y la información de los gabaonitas obviamente indicaba que los cananeos no estaban preparados para hacer defensa contra los israelitas, ¿no? Por lo que habían visto y habían sabido de lo que pasó con Egipto y los reyes que también estaban, que había sido derrotado por Moisés. Entonces, los cananeos no tenían las condiciones, creo que ni la valentía para enfrentarse a los hebreos, ¿no? Ahora, cuando Josué tomó el control de la tierra, que es lo que la semana pasada ya hablamos, podemos decir que el control fue político, militar en parte, ¿no? Pero no se llegó a controlar plenamente el territorio, ¿ya? Y por los pecados, por las alianzas que se han hecho sin consultar a Dios, todo eso es parte de lo que ellos hicieron y las consecuencias quedan, ¿no? Entonces el control no fue definitivo.
¿Qué pasó tras la muerte de Josué? Bueno, es una nueva historia que se viene. Podemos decir que fue una etapa inicial de posesión de la tierra, no muy bien definida política ni militarmente. Todavía está en cada territorio, ¿no? Tribus cananeas, ¿no? Grupos cananeos están habitando en las parcelas que corresponden a las tribus hebreas, a las tribus de Israel. Entonces, o sea, ellos se quedaron asentados en los lugares que se dividieron, donde simplemente se quedaban, donde les tocaba a cada tribu, tenía que convivir con su cananeo ahí, ¿no? Ese es un problema que se ha visto. O sea, en verdad no llegaron definitivamente a exterminar y más bien, creo yo, empezaron a simpatizar con ellos, ¿no? Y ahí viene el otro momento, ¿no? De simpatizar, de atender sus prácticas, sus formas, sus ritos, sus dioses, y de algún modo también ya poco a poco interiorizar, ¿no? Adoptar. Lamentablemente, ese es el problema de este periodo que se viene de los jueces, ¿no? Un periodo, eh, una mezcla de desenfreno moral, de hedonismo, de hacer lo que tú quieres, de acoplarte a las formas religiosas de los demás, aunque siguiendo a Dios, pero y quizás muchas veces abandonando a Dios cuando moría el juez, y entonces esa es la historia que tenemos en el periodo de los jueces. Aquí yo lanzo una pregunta, eh, ¿derecho natural o derecho soberano? Cuando ya los israelitas tomaron la posesión de la tierra, ¿no? Hay un derecho natural que pues está reglamentado internacionalmente, ¿no? Donde la gente empieza ya a ubicarse en un lugar, empieza a hacer su vida, empieza a sembrar, empieza a construir, prácticamente le va perteneciendo ese lugar, ¿no? Porque cuando los israelitas llegaron ya estaba habitada, ya habían explotado minas, habían construido casas, y lo dice este Deuteronomio. Sin embargo, aquí prevalece el derecho soberano, ¿no? Quiere decir que Dios es el dueño de la tierra. Y si Dios te da esa tierra es porque Él es dueño, Él es creador de todo. Entonces aquí ya, digamos, queda a un lado cualquier derecho natural, internacional, que podríamos pensar, ¿no? Porque ya estaba habitada y sin embargo tienen que expulsar, ellos entran como invasores, hablando en términos terrenales, ¿no? Los israelitas. Y justamente ya creo que les había comentado que hay unas cartas de Tel Amarna concernientes a ese periodo de la invasión de Josué, donde los príncipes cananeos piden apoyo a Egipto para que vengan enviando refuerzos militares, porque dice, ¿no? Si ustedes no traen los refuerzos militares, entonces todas las cosechas y todo perderemos, porque ellos están entrando con todo, ¿no? Prácticamente a destruir. Bueno, esas son las cartas famosas que se han encontrado en algunas tablillas encontradas en Siria, pues lo que evidencia que la toma de Canaán era un hecho real. Bueno, ese es un tema para conversar, ¿no? Derecho natural o derecho soberano. Nosotros como humanos sí tenemos que estar sujetos al derecho natural, ¿no? Pero no al derecho soberano, porque ahorita imagínate tú sueñas y te dice el Señor, te entrego esa tierra y tú te vas y empiezas a invadir, pues te meten a la cárcel, ¿no? Son otros momentos, otros tiempos. Aquí hay Jueces 2 expresa algo que será un tiempo difícil para este periodo. Dice el texto, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?
Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Entonces lo que ya nos avisora un periodo muy difícil, muy duro, consecuencia del pecado del pueblo. Dios pudo cambiar esta historia. Dios pudo decir que esto los perdono y vamos a modificar y no va a pasar, pero la última vez, ¿no? No. Simplemente Dios es un Dios de justicia, ¿no? Y entonces Dios dice, ellos ahora serán como un aguijón para ustedes, serán tropezadero. Dice ahí, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. O sea que sus dioses, ustedes la irán adoptando, se irán simpatizando, se irán acostumbrando. Y eso es lo que va a pasar, porque parece ser que el ser humano siempre está eh, construyéndose varios tipos de seguridad, ¿no? Para su vida. Aquí en el Perú hay un montón de seguros, ¿no? Y hay gente que se pone seguro de vida, seguro de salud, seguro del carro, seguro, hasta las mascotas tienen seguro, ¿no? La gente de plata. Eh, Porque el hombre está buscando de todas maneras la tranquilidad, ¿no? Y entonces aquí tenemos justamente un periodo muy difícil y los israelitas tienen que ahora convivir con estos, no sé, pues estos vecinos o estos malos vecinos cananeos que son pues gente de mal vivir, hermanos. Eh, es como, a ver, es como uno, de pronto lleva un niño de la calle a su casa. Si uno no sabe su historial de cómo ha llegado a ese punto, tiene muchas malas costumbres, muchas prácticas erradas, ¿no? Muchas ideas, palabras erradas. Imagínate, hay que destruir eso, hay que sacar eso y hay que reconstruir, hay que deconstruir eso que hay. Y es bien difícil que se ordene, ¿no? Así eran los cananeos, hermanos. O sea, eran gente con sus prácticas, sus ritos, sus dioses, todas sus formas. Y entonces, tienes que convivir con ellos. Ahora, la otra cosa del hebreo es que el hebreo, yo tengo mi impresión, ¿eh? Los israelitas, aunque tenían al Dios verdadero, todavía pensaban que los dioses de los pueblos también tienen cierto poder, cierta influencia. Pareciera ser que el corazón del hombre, la tendencia la natural de esa búsqueda de un ser superior o de que alguien te tiene que llenar en parte esa expectativa espiritual, o la duda de que Dios pueda llenar todo lo que yo necesito, está en el hombre del pecado, hermano. En el hombre del pecado está eso. Es por eso que a veces confiar y creer plenamente en Dios nos cuesta, porque hay la tendencia de que yo creo en Dios, sí, pues sí, pero tengo que tener mis seguros, ¿no? Tengo que, eh, algunos incluso creyentes todavía están leyendo su horóscopo, ¿no? O por lo menos se sientan un ratito en la televisión, ¿no? En qué momento dan, ¿no? Las brujitas ahí que salen a dar de mes a mes su horóscopo o cómo le va a ir en el día, ¿no? O sea, hay ese bichito, producto del pecado, que no nos permite confiar plenamente en el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es el Dios de todo, pero todavía tenemos esa limitación en la práctica, ¿no? Todavía en cierto modo hay cierta duda. Pero los israelitas venían de ese mundo ya de politeísmos,
muy natural en los pueblos, entonces probablemente ellos tenían más desventaja que nosotros. Entonces ellos estaban más propensos a escuchar los ritos de los pueblos, las conversaciones era gran parte, 20-30%, cuestiones religiosas en el mundo antiguo. Entonces, bien complicado, ¿no? Bien complicado. Y creo, todo giraba en el mundo antiguo en función a lo religioso, todo. Hoy no gira en función a lo religioso las cosas, ¿no? Hoy gira en función al racionalismo, al humanismo, pero en el mundo antiguo todo giraba en función a lo religioso. Entonces, por lo tanto, los dioses, los ritos, los prejuicios eran parte de la vida. Y entonces los hebreos ahí justamente estaban sentados con esos enemigos que tienen esas formas y justamente fueron un aguijón para ellos, hermanos. Un periodo muy duro, muy difícil. Sí, hermanita Clara. Pastor, ¿por qué o qué habría pasado? ¿Por qué no los arrojó, no arrojaron a sus enemigos, eh, el pueblo de Efraín y algunos más? ¿Por qué dejaron que ellos, pues, se poseyeran de algo que no les pertenece, ¿no? ¿O qué tendrían Sí, miedo, temor? sí, lo que pasa es, hermana, estamos frente a dos momentos, ¿no? Uno, cuando Dios dice, ustedes tienen que eliminar a, a los cananeos, ¿no? Y el segundo acto es cuando en verdad estás frente a un cananeo y, y lo ves como ser humano, entonces podrías desistir, ¿no? O lo ves gente buena, porque recuerden que ellos también son actores, ¿no? Y son de los buenos, ¿ah? Entonces dices, ah, pobrecito, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Saúl? Cuando, cuando Dios le dijo, ah, mata todo lo que tiene, creo que a los amalecitas, no sé, no me acuerdo exactamente a qué pueblo, y Saúl dijo, no, ¿qué hizo Saúl? Saúl tomó los mejores, no los mató, y dijo, no, eso lo voy a ofrecer al Señor. Y Dios dijo, no, más vale obediencia que sacrificio. Entonces, yo creo que ahí, bueno, desde el mismo ejemplo de Josué, ya podemos notar, hermana, que si no consultas a Dios, si no pides permiso a Dios, si no confirmas que realmente con ellos no puedo hacer alianza, si no hay esa confirmación y fácilmente tomas la decisión, y eso indica claramente desde Josué cómo está la cuestión, bueno, y justamente eso no solo era, digamos, no solo eran los gabaonitas, junto con los gabonitas había otros grupos también que estaban debajo de ellos, porque recuerden, los gabonitas eran un grupo dominante dentro de Canaán. Entonces, al hacer alianza con ellos, hacía alianza con los que ellos también tenían bajo su control. Entonces, no podían romper esa promesa, ese juramento que ya lo habían hecho, porque esa es una práctica en el Antiguo Testamento donde Dios, en nombre de Dios, se hace el juramento y tú no puedes deshacer ese juramento porque ya lo hiciste en el nombre de Dios. Entonces era muy celoso esta manera de cuidar y de hacer que no se pueda negociar más con esa decisión del juramento, ¿no? Entonces, lamentablemente se acoplaron esos grupos y es más, las tribus que se quedaron asentados en esos lugares, cuando tuvieron a sus cananeos, dice la Biblia que no los pudieron desalojar. Probablemente, hermana, no tenían fe. O sea, porque si Dios había dicho, yo voy a estar con ustedes, Dios podía pelear con ellos. Pero yo pienso que estas tribus les faltó la fe que tenía Caleb. ¿Se acuerdan ustedes Caleb? Ancianito, dice, tengo las mismas fuerzas como tuve hace 40 años hoy. Así que voy a derrotar a estos gigantes de Anac. O sea, ese tipo de fe no estaba pues compartido por todos. ¿Ya? Y no se habla mucho, digamos, de las tribus, no se habla tipos de fe, solamente Caleb, Josué, pero no se habla casi nada, hermano. O sea, quiere decir que estos eran tipo alumnos relajados, ¿no? Alumnos relajados que no viene por cumplir, por jalarse un 11 nada más, ¿no?
Eso es lo que yo veo en estos israelitas, porque cuando muere Josué, se evidencia concretamente que no están tomando en serio la ley, no es parte de su vida la ley, o sea, no hay mucho que se puede hablar de la espiritualidad en el tiempo de Josué. Si ustedes hacen una revisión, no hay mucho que se pueda hablar de espiritualidad. Y eso es una consecuencia para lo que se viene después, ¿no? Entonces, por alguna razón no quisieron ellos enfrentarse con ellos o dijeron, bueno, ya cambiarás, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando los jovencitos se enamoran de una señorita, el jovencito que es creyente y la señorita es incrédula, o viceversa, ¿no? No, es buena gente, ¿no? Se va a convertir al Señor, ¿no? Y el típico, el cananeo, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Sale él o ella convirtiéndose hacia él o hacia ella. Y eso es lo que por lo general se ve, hermanos, en las cosas de la iglesia, en el ministerio, ¿no? Entonces, nuestra inclinación, así seamos creyentes, nuestra inclinación siempre está un poco más hacia el mundo, por naturaleza, ¿no? Ahí está más nuestra tendencia que la vida de santidad. La vida de santidad cuesta, es un sacrificio, es una disciplina espiritual, requiere depender del Señor. Y si uno no pone de su parte, no tiene esa voluntad de decir, Señor, tú toma el control de mí, pero si no hay eso, no avanza. Y automáticamente más bien avanzamos hacia lo contrario. Eso es una realidad humana y lo dice Pablo también, ¿no? Mi mente sirve a Dios y mi carne a la ley del pecado, porque esa es una cuestión normal. Entonces, imagínate el hebreo, ¿no? Que no ha tenido tiempo para santificarse, ha pasado todo el tiempo en batalla, ¿no? Y esa batalla a media se ha librado y ahora todavía se han fraccionado más, porque ya no son un grupo, ahora son pequeñas tribus en cada lugar asentados. Entonces, se debilita más que estar juntos. Si juntos no han podido derrocar, no han podido controlar al 100%, pequeñas tribus menos, hermana, menos van a poder derrocar, ¿no? Entonces, probablemente por ahí empezaron ellos a decir, mejor hagamos, o sentémonos a conversar, aprendamos el uno del otro, y creo que eso es una mala pasada que viene hacia los años de los jueces, ¿no? Entonces, esa es una realidad y muy triste porque ya acá notamos claramente cómo iba a ser un tropezadero para ellos. Y nosotros en la Biblia tenemos registrado 12 más o menos jueces. Y aquí falta uno, ¿no? Que es Samuel. Samuel es el último juez. No sé por qué no lo consideran los comentaristas, ¿no? Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jefté, Isdán, Elón, Abdón, Sansón, ¿no? Sansón es el penúltimo, diría yo, y el último juez es Samuel, ¿no? Lo dice la Biblia también. Bueno, y ahí vamos a tener las actividades que ellos han hecho, ¿no? Y también debemos detallar lo siguiente. Según la Biblia, más o menos 410 años gobernaron los jueces. O sea, pero hay que entender que no son tiempos cronológicos, ¿ya? Porque los jueces, ¿no? Ejercieron el poder local o a veces regionalmente, pero nunca fue nacional. Entonces, por eso es que probablemente sea entre 300 o algo menos de años que en verdad gobernaron cronológicamente hablando, ¿ya? Porque una cosa es decir, por ejemplo, en Lima, ¿hay cuántos distritos tiene Lima? ¿40? ¿20? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe de cuántos distritos tiene Lima? Creo que 24 o 40. Vamos a suponer que sean 20, ¿no?
Vamos a suponer. Entonces, en los 20 distritos hay un alcalde. Si yo sumo los años de cada alcalde, me va a dar 100 años. Claro, 20 por, bueno, 4, 80 años, ¿no? Porque 4 años son. 2 por 4, 80 años. Voy a decir, estos alcaldes, 20 alcaldes gobernaron 80 años. Pero en verdad, cronológicamente, gobernaron 4 años. ¿Por qué? Porque estamos sumando en el mismo tiempo la labor de otros alcaldes. Es similar al ejemplo que les pongo de jueces. Jueces no puede ser más de 400 años, sería imposible, por el tiempo que abarca 1400, la conquista, y luego viene el primer rey, Saúl. Entonces ya está fechado. Entonces los jueces no podrían ser 400 años, tendría que ser 300 o menos para calcular bien el tema cronológico de los otros eventos, ¿no? ¿Pero por qué razón? Porque ellos tenían un poder local y regional, ¿ya? Eso es parte de que deben tener esa idea clara porque me interesa mucho, sobre todo para la pregunta final del examen final. Tienen que saber eso, muy importante. Los cananeos inicialmente habitaron pacíficamente entre los hebreos. A la muerte de Josué viene una etapa de incertidumbre entre los israelitas. Sí, y ahí tenemos el famoso ciclo de la vida, ¿no? Y ese ciclo de la vida es un ciclo que se repite en nuestras vidas en general. Y ahora, con eso, yo lo que no quiero decirles es que lo que no queremos hacer de la Biblia, y eso es un punto importante, sacar de hechos históricos, sacar enseñanzas muy espirituales. Un momentito, ya mi esposa me está timbrando. Entonces, ese periodo de los jueces, de todas maneras, refleja lo que es el corazón del ser humano. Porque se parece mucho a la actitud del ser humano. Vamos a ver, el primer paso, dice ahí, ¿no? Israel se rebela, ¿no? Pero ¿por qué se rebela? Porque muere un líder, un guía, no está presente el que está dirigiendo, ¿no? Y entonces cuando no está presente, ¿no? Y no buscan a Dios, o sea, de por sí el pueblo no busca a Dios, pues entonces van a todo desenfreno de lo que su cuerpo quiere y de las prácticas también que los cananeos ahí para servirles los pone. Entonces fíjense cómo en esta parte podemos ver que la muerte del juez marca una etapa de perdición, de desenfreno, de libertinaje, porque eso no se puede llamar libertad, eso se llama libertinaje en el pueblo, ¿no? Y el segundo paso, dice Israel, es tratado de forma violenta. Claro, frente a esta situación, o en medio de ese libertinaje, en medio de esa perdición, esa perversión moral, ¿no? Dios envía a un invasor, ¿no? Y entrega en sus manos a su pueblo. Y ellos los maltratan, los esclavizan, se aprovechan de ellos. Dios deja que suceda como una enseñanza para ellos y ellos se arrepienten, porque el sufrimiento no es nada agradable, la manera como ellos se han aprovechado de los pueblos israelitas. Entonces ellos se arrepienten y entonces buscan al Señor, ¿no? Y entonces piden que el Señor intervenga y eso es lo que el Señor hace. Dios pone a un libertador, Dios elige un juez para liberar de los invasores. Y Israel reposa. Quiere decir que mientras todavía está en vida el juez, Israel tiene paz. ¿Y luego qué pasa?
¿no? Israel está en paz mientras el juez está ministrándolos. Pero cuando muere el juez, empieza otra vez el ciclo de la muerte, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, hermanos, ¿es posible pasar 300 años sin aprender la lección? Porque estos son ciclos repetitivos de la vida. O sea, ¿qué base ha dejado el periodo de Josué? Eh, ¿Por qué el periodo de Josué no ha generado, ¿no? Gente con convicción? Pareciera ser que era un periodo donde en verdad no hubo refuerzo en la ley, en la santidad, en la búsqueda de Dios. Algo pasó que en verdad lo que refleja este periodo es un periodo de simplemente repetición, repetición. Sí, hermana, había levantado Ujú. mano. Profe, pero ¿no será que fue por la falta de instrucción? De Claro, repente la falta de justamente. enseñanza, porque, o sea, una cosa, bueno, también hay otro punto, ¿no? Una cosa es que Mm, te cuenten algo, como dijo Job, ¿no? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. O sea, yo ujú, escucho de un Dios que hizo milagros, que abrió el mar y todo eso, pero no lo he experimentado en mi vida, entonces no hay un temor, no hay una relación, una experiencia personal con Dios, ¿no? ujú. Pienso. Ya, pero fíjate, hermana, que ellos sí han visto la mano de Dios, porque recuerden, el muro de Jericó es una obra sobrenatural. Incluso el paso del Mar Rojo, el paso del río Jordán, ¿no? Yo creo que sí, el tema es, a pesar de eso, el ser humano tiene un espacio gris, oscuro, ¿no? Porque recuerden ustedes, hermanos, cuando Jesús alimentó a 4.000 y a 5.000, ¿no? Está ahí en la historia. Dice que la gente le seguía a Jesús, se iba y le seguía, claro, pero cuando Jesús empezó a hablar con dureza, reprender las cosas como son, la gente ya no quería escuchar, ya no quería, porque decían, dura es esta palabra, ¿quién la va a oír? Y dice que uno por uno empezaron a dejar a Jesús. Y ahí es cuando los discípulos le dicen, todos te abandonan. Y ahí Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, porque Jesús le dice, ¿ustedes también quieren ir allá con ellos? Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Aunque los milagros se hacen, aunque ellos han visto, sin embargo, hay ese espacio gris en las personas en que van a desatender, porque muchos decían, ¿no? Si Jesús estuviese hoy, seguro que yo lo llevo todos los días en mi carro, pero eso es mentira, hermanos. Eso es lo que se dice. En la práctica, hay ese espacio en el pecado del hombre, si no está aferrado a Dios, si no estudiamos la escritura, si no tenemos la educación que Dios le encargó a Josué, que no se aparte de ti, pareciera ser que ese es una orden, pero no sé si usaron algún mecanismo para que se desarrollara esto y no se desarrolló. O es que él estaba tan abocado a las cuestiones militares, faltaba alguien que podía disipular, pero ahí tendría que él haber dicho a los ancianos, ustedes por favor eduquen en la ley de Dios mientras estamos nosotros mirando, o sea, ahí falta liderazgo. ¿Qué faltó? Esa es una buena pregunta y no hay libro que lo va a decir y hay un silencio ahí, pero sí tenemos nosotros legítimo derecho de explicar, de inferir, ¿no? De colegir o de deducir que algo ha pasado en ese periodo, que tenemos un resultado de verdad que es de lo peor, porque simplemente muere el juez. Ahora, el juez dura pues 20 años, 30 años, 40 años, pero hermanos, 40 años de juez, a nadie se le ocurrió capacitar, volverlos a la ley. O sea, ¿por qué apenas está esperando que muera el juez y vuelven a hacer lo mismo? Esa es una historia que vale la pena analizar, ¿no? Pero lo que sí se puede ver es que
hay una predisposición en el ser humano siempre a lo malo. Siempre. Siempre hay una predisposición a lo malo, ¿no? Ustedes no pueden comprobar. Si el pastor no llegó hoy día, los hermanos un poco como que se desatan, ¿no? Pareciera ser que algún bichito hay de eso, ¿no? O el profesor no llega al salón, los demás hacen fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me acuerdo yo cuando era estudiante. Entonces hay algo como que difícil ver a un estudiante, no llegó el profesor, ya, voy a seguir estudiando, voy a la biblioteca a estudiar. Vas a encontrar difícil, ¿no? Casi todo el mundo quiere, ¿no? Vacaciones y todo eso. Pero ese es un punto, yo creo que natural en el ser humano, producto del pecado, ¿no? Ese desorden interno que lo lleva a evidenciar en este periodo. Entonces yo puedo decir que estaban tan preocupados por una tierra, por mirar al enemigo, o de repente hasta por interesarse en las prácticas de los enemigos, porque recuerden que los cananeos también tenían unas religiones desde el punto de vista del mundo antiguo muy interesantes, porque eran curiosos, ¿no? Como mostraban su religión, sus prácticas. Entonces había sus costumbres, ¿no? Entonces los israelitas ya venían de una historia de Egipto propia de otras costumbres que seguramente sus padres han tenido esto y sus hijos ahora habrían escuchado de sus padres. Por lo tanto, esa predisposición a otras culturas, a otras costumbres, también era parte de eso que se podía ver. Entonces, si la ley de Dios no está en ellos todos los días, ya ustedes se imaginan, y todos los días están viendo al cananeo, entonces es más probable que todas las formas cananeas se han mezclado ahí, y esto es los 300 años de sufrimiento, ¿no? Y Dios les está enseñando que tienen que cambiar, tienen que superar la lección, pero parece que siempre están que se jalan, están en lo mismo, regresan al punto igual, muere el juez y llegan otra vez al mismo. Muere el juez y llegan a lo mismo. No hay cuándo acabar esa historia. 300 años en esa misma historia, ¿no? Entonces, eso, de algún modo también, o sea, el hecho que no hay un avance espiritual, también genera otras cuestiones materiales. Por ejemplo, si estás en lo mismo y estás pendiente de un juez, ¿no? Y que hay enemigos y que muere el juez y uno dice, bueno, vamos a hacer lo que queremos hacer con libertad. Y entonces tienes un ciclo repetitivo de la vida, sabiendo que hay enemigos que cualquier rato vienen. Al final, hermanos, no te proyectas en la vida, no hay expectativa más allá que el día a día para ellos. Entonces yo pienso que eso también es un problema para cualquier sociedad. Porque una cosa es tener una estabilidad, digamos, social, porque eso implica el dinero, o sea, el dinero no sube, no baja, se mantiene estable. Eso implica un sistema económico, un sistema político, un sistema de militar establecido, una organización social sólida que no es cambiante. Eso permite que uno pueda también tener expectativas, por ejemplo, de propiedad, de construcción de casa, ¿no? O sea, cuando uno tiene esa estabilidad, puede proyectarse y puede avanzar poco a poco. Pero cuando no hay estabilidad, mira, nosotros en estos últimos 10 años vivimos en el país con mucha inestabilidad. Entonces uno no puede proyectarse en nada. O sea, cualquier sueño se derrumba porque las cosas que vienen suceden y es un desastre. Nuestro país parece el periodo de los jueces. No se puede proyectar nada, no hay seguridad, no hay nada. Entonces, es un periodo triste, hermanos. En el caso de ellos, bueno, igual de nosotros, producto de nuestros pecados, porque nosotros también participamos en elección de autoridades. Es producto de eso. O sea, lo mismo es lo que se puede visualizar. Construimos nuestro propio futuro. Y eso es lo que ellos han construido. Y Dios no va a negociar. Dios ha dicho que ellos van a ser el aguijón de ustedes. Y eso es lo que pasó. Fue el aguijón del pueblo hebreo en esos tiempos. Yo creo que el texto clave de ese ciclo está en Jueces 2, del 11 al 23. ¿No? Ese es el periodo repetitivo
de ese ciclo que nunca pasó a otro nivel. Simplemente se quedaron en ese nivel, rotando, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Ahora, vamos a ver un poquito Doctor, en cuanto... Sí, eso era con todas las tribus, porque ya se supone que habían tomado el lugar que le corresponde mm, a cada tribu. sí. No era con todas las tribus, era con algunas tribus. Se daba por allá, por acá, tomaban por acá, o sea, algunas tribus, pero ojo que tanto las tribus como los enemigos buscaban gente para enfrentar. Por ejemplo, las mismas tribus también, cuando eran vulnerables a cualquier invasión, buscaban a sus hermanos, a otros de Benjamín, ¿no? Para que puedan ayudarles y los mismos jueces también llamaban a esas otras tribus para ayudar y enfrentar a los enemigos. Igual los enemigos, ellos también llamaban a sus amigos para enfrentar al pueblo hebreo, a los que ellos habían visto, ¿no? Por intereses X, puede ser porque, es que, por ejemplo, en la parte norte hay una tribu cananea que está tramando con otra tribu cananea que está en otro territorio para decirle, tal día vamos a ir a atacar a esas dos tribus. Entonces, ambos lados buscan refuerzos, ¿no? Para proteger, para defender y los otros para atacar y para invadir. Entonces, como eran regionales o locales a veces, no eran nacionales, entonces eran grupos pequeños que se juntaban, ¿no? O tribus que se juntaban para enfrentarse y los cananeos también, de igual manera, se juntaban desde donde estaban las familias para enfrentarse contra alguna tribu específica por algunas razones que ellos querían, ¿no? Entonces, no era un poder nacional, por eso mismo era parte, se daba en diferentes lugares de Canaán. Yo quisiera que podamos leer Jueces 4, del 4 al 5, y 1 Samuel 8, del 1 al 3. Entonces voy a pedir, a ver, hermanos, Jueces del 4 al 5, capítulo 4, del 4 al 5, y 1 Samuel 8, del 1 al 3. Voy a pedir a ver, vamos a hacer funcionar a los demás hermanos también, ¿ya? Voy a pedir a Lisbeth y Panaqué, si usted puede leer, por favor, Jueces capítulo 4, del 4 al 5, ¿no? Y voy a pedir a Johnny Jerry que pueda leer 1 Samuel 8, del 1 al 3. A ver, mis hermanos, por favor, ¿ya? Entonces, Lisbeth, para empezar, hermana Lisbeth, ¿usted está? ¿Sí? Sí, ¿me Ah, escucha? perfecto. Sí, sí, claro. Perfecto, hermana. Entonces usted va a leer Jueces, ¿no? Capítulo 4, del versículo 4 al 5, y nuestro hermano John, va a leer 1 Samuel 8, del 1 al 3. Adelante, hermana Lisbeth. Ya, Jueces 4 del 4 al 5, ¿verdad? Ujú, Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, ujú. profetisa mujer de Lapidog, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora en Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ajá. Ese texto ya nos va indicando, en este caso Débora, ¿no? Débora y Barak. Barak es el militar, Débora es la gobernadora. En este caso ella llama a Barak para enfrentar, para armar una milicia y enfrentar a los enemigos. Pero dice que Débora estaba haciendo o impartiendo juicio. Quiere decir que una de las labores, y creo que importantes, que hacían los jueces, aparte de lo militar, porque eso era
justamente para eso eran llamados, una vez que controlaba, ¿no? Derrocaba a esos invasores, o los espantaba, los botaba, ¿no? Había un control, Dios protegía también al pueblo, pero ellos se dedicaban a impartir justicia, impartir juicio. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Moisés cuando se encontró con su suegro Jetro en el desierto de Madián, o, bueno, camino a la tierra, ¿no? Se encontró con Jetro y Moisés estaba pues queriendo hacer toda la tarea. Y obviamente, ¿qué era la tarea? Impartir juicio, justicia, porque en el desierto pues habían tantos casos de convivencia del día a día. O sea, que aquí no habían problemas, de que me ha quitado mi terreno, no, porque nadie tenía terreno. Los problemas ahí que estaba lindando Moisés eran problemas de que hoy tu carnerito se ha metido ¿no? A mi cabaña y ha destruido mi ollita, ha volteado mi comida, o se ha orinado tu animalito por acá, hay que limpiarlo. Eran problemas cotidianos. Y como recién habían salido de Egipto, pues eran bravos, eran intocables. Eran problemas del día a día. Y entonces, ahí hay que enseñar justicia, hay que enseñar cómo actuar ahora, cómo organizarnos, cómo convivir. Eso es lo que hoy necesita nuestro país, cómo convivir. Si nosotros en pleno siglo XXI no sabemos convivir, imagínense los que han salido de Egipto. Es un dolor de cabeza para Moisés. Es probable también que Débora estaba cumpliendo esa función, ya que sabemos que este periodo es un periodo, mira cómo estamos viendo, este es un periodo bien complicado. Entonces, si el israelita no busca a Dios, no teme a Dios, no tiene la ley de Dios, simplemente es violento. Y entonces, Débora está en su gobierno, está tratando de ordenarlas, está organizando los casos, enseñando, eso es su labor. Entonces, yo tengo mi tesis, porque muchos creen que no. Yo sí pienso que los jueces cumplieron roles de impartir justicia también, porque eran necesarios. Eran necesarios porque en el día a día, ¿quién impartía justicia? No habían jueces. Ellos eran los que dirigían, los que administraban también justicia. Pero primero tenían que derrocar a los invasores. Después venía la parte administrativa. Es una administración política, ¿no? Legal, ¿no? Jurídica, etcétera. Eso todo ellos aplicaban. Y yo pienso que la sabiduría de Dios estaba en ellos para justamente impartir justicia adecuada, que es necesario siempre, una justicia adecuada, ¿no? Se sabe que cuando la justicia es adecuada, es correcta, entonces los pueblos no son violentos. Se entiende así, porque el ser humano sabe cuando le hacen justicia, y cuando no le hacen justicia genera una violencia dentro, y por eso hay una represión, y a veces hasta se sale la violencia y se suelta, y entonces desconoce a los demás, porque es una realidad del ser humano. Entonces, un buen ejemplo ahí que nos indica eso. Pero otro ejemplo contundente está en 1 Samuel 8, del 1 al 3. Voy a pedir al hermano John que pueda leer, por favor. Buenas noches. Bueno, Primera buenas de noches, Samuel hermano. 8 del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahí está clarito, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿De qué estamos hablando? Impartir justicia. O sea, en vez de establecer la justicia adecuadamente, simplemente, ya, ¿cuánto hay? Ya, ya, muy bien, tú eres inocente y tú eres culpable. Se parece a nuestro país, ¿no? El culpable es el que está libre y el inocente está dentro, porque le pagó.
Eso es sistema de justicia. Entonces los jueces sí impartían justicia, pero en primer lugar estaba la liberación, o sea que tenían un poder militar, eran gobernadores, dice ahí, gobernaba, dice, la palabra gobernaba ya indica político, indica poder ejecutivo, gobernar, administrativo, y también impartir justicia, ¿no? Tipo poder judicial, para los casos que ellos están enfrentando, ¿no? Entonces, eso era lo que había, y justamente en esos textos, clarito, quería yo que quede claro en ustedes que también eso es una verdad. No es que los jueces simplemente eran caudillos militares, porque eso es lo que se traduce, caudillos militares, no necesariamente eso, ¿no? Ejercía un gobierno militar, judicial y administrativo, ¿ok? Ejercía un poder temporal, o sea, porque moría el juez, y moría la historia. Y empezaba una etapa de vandalismo, ¿no? Entonces, no se aprende la lección, ¿no? No hay nadie que les haga un repaso de la vida, ¿no? Si me fue mal en ese periodo, ¿por qué ahora me va a ir mejor? ¿Qué debo hacer? No hay una reflexión, no sé qué pasa. Es un periodo donde realmente la gente vive nomás y punto. Entonces, el gobierno es local o regional, como ya habíamos dicho. La práctica religiosa estaba descentralizada, no era unificada ni nacional. Entonces, ya habíamos dicho también, al dividir en, digamos, cada tribu en su lugar, entonces de algún modo se pierde una fuerza unida, nacional, y también afecta la fe, porque ya en cada lugar donde están las tribus, ahí están buscando espacios donde adorar al Señor. Recuerden que habían 3 lugares, uno estaba en Siquem, otro estaba en Betel y otro estaba en Berseba, lugares de adoración. Pero cuando ya en esos lugares no estaba la tribu que le corresponde, entonces simplemente ahí mismo buscaron espacios para adorar a Dios. Y por esa individualidad de las tribus, de algún modo se pierde la esencia unificada y nacional. Más bien está descentralizado incluso la religión. De algún modo eso también afecta y podría ser una mala pasada también en ese periodo de los jueces, ¿no? No hay sucesión de autoridad, no hay líderes que se levantan para guiar a Israel. Este es un tema que siempre me ha hecho pensar del periodo de los jueces, pero el periodo de los jueces es resultado del periodo de la conquista de Josué. No hay sucesión de autoridad. Y, hermanos, eso es importante, construir sucesión de autoridad siempre, porque uno tiene que tener tiene que formar líderes para que esos líderes en el tiempo sea sostenible la fe, la enseñanza, ¿no? El avance del reino. Pero si nosotros no pensamos en formar líderes, porque a veces hay temores, ¿no? O sea, hay hermanos que si aparece un líder, potencialmente un líder, algunos incluso lo paran literalmente, lo paran desinflando la llanta, ¿no? Como dice el argot criollo. En vez de motivar, en vez de alegrarse, simplemente lo ven como una competencia, ¿no? Ese es un problema también, lamentablemente, de un estado pecaminoso, de un creyente carnal, ¿no? Si queremos aplicar hoy en día, también existe eso, hermanos. Entonces, a veces dice, mejor no decir mucho, ¿no? Yo me acuerdo, les cuento una historia mía, ¿no? Cuando yo llegué a Japón el año pasado, había una iglesia, una iglesia latina que estaba funcionando a 15 minutos donde yo vivo. Entonces un día yo me fui solo porque Hiroko estaba en una reunión. Voy a ir solo, Entonces llegué a la iglesia y me senté atrás a escuchar al pastor. Profe, disculpe, indíquele a los hermanos que Hiroko es su esposa. Perdón. Perdón, hermanos. Mi esposa se llama Hiroko.
actualmente está en Japón y yo estoy acá haciendo unos trámites, voy a regresar dentro de 3 meses. Y ella también estudió conmigo, nos conocimos en el seminario. Entonces ella, mientras estaba en sus reuniones, yo me fui a la iglesia latina, ¿no? Una iglesia no era tan grande. Y lo interesante es que el pastor, en medio de su prédica, me dice, hermano, bienvenido, qué bueno, hermano. Entonces yo siempre decía, yo no voy a decir, voy a estar callado porque a veces cuando uno dice de su experiencia ministerial, algunos o pueden ser positivos o a veces te marginan, ¿no? Eso ya yo lo sé. Entonces, yo le dije, sí, hermano, quiero congregarme, estoy escuchando, siga nomás, pastor, ¿no? Pero él en medio de su prédica decía, hermanito, ¿usted cómo se llama? ¿De dónde viene? En medio de su prédica, es que así son muy informales en Japón los hermanitos. Sí, vengo de Perú, le dije, ay, ay, ay. ¿Y usted es creyente? ¿No es creyente? Sí, soy creyente, hermano. Y entonces le digo, siga nomás la prédica. Y así, ¿no? Y entonces, y al final del culto me dice, hermano, usted podría venir al estudio también, ¿no? Y ya, hermano, está bien. ¿Y usted, dónde estudió? Me empezó a preguntar mucho más del pastor, hasta que al fin le dije, hermano, yo también soy profesor de teología, ¿no? Ay, hermano, ven a predicar. Y me empezó a invitar a predicar los domingos, a llevar estudios. Lo vi de un buen corazón al pastor. Y a veces no se encuentra así nomás. No se encuentra así nomás. Te dicen, no, te ponen ahí, te miran de pies a cabeza. Solo yo le dije lo siguiente, pastor, otro día no aceptes así nomás a alguien, porque ¿qué tal yo vengo de una secta? Entonces, así nomás no se, tiene que tener mucha cautela, no es así nomás. Pero hay que educar, porque los hermanos no son educados. Hay que llevar capacitación de líderes. En eso estoy yo. Ahora a mi regreso vamos a hacer trabajo de capacitación de todos los líderes de la zona, ¿no? Porque hay un montón de pastores que así nomás hacen su ministerio, no tienen formación, ¿no? Entonces, yo creo eso también pasa, ¿no? Que a veces uno no dice y para evitar que no, que le pueda, digamos, amenazar su ministerio, ¿no? Eso es una realidad. Pero yo pienso, hermanos, creo que Dios nos ha llamado a formar líderes. Dios nos ha llamado a levantar hombres y mujeres para el reino de Dios, porque el reino de Dios no es nuestro. Nosotros solamente somos instrumentos, somos una conexión entre una y otra etapa, y nosotros tenemos que cumplir nuestro rol, pero nosotros no podemos frenar cuando potencialmente hay líderes en la iglesia. No debemos ver como una competencia, al contrario, como una gran bendición, ¿no? Y más bien ayudarles a esos hermanos y motivarlos, ¿no? Para que se sigan preparando, ¿no? Para que vayan a estudiar, promover becas para ellos, para sus estudios. Qué lindo sería que las iglesias digan, hermano, estás estudiando en un seminario, vamos a becarte. Pero no hay eso, ¿no? Algunos hasta desaniman a los hermanos a estudiar. Eso me ha pasado. Y he visto en hermanos que han venido al seminario de Lima a estudiar en esas condiciones. El pastor me ha dicho, si voy al seminario, ya no voy a regresar a la iglesia. Así, hermanos. Es muy triste, pero es así, lamentablemente. Pero ¿qué pasó en el periodo de jueces, del periodo de Josué? No se levantaron líderes, no hubo líderes. Concretamente no encontramos. Solamente Caleb es colega de Josué, pero está un Caleb firme en su fe desde antes, ¿no? Pero hay un ejemplo importante de Caleb. En Josué, creo que 13 o 14, ahí se habla sobre Caleb 15, pero Caleb también aquí tiene una participación importante, ¿no? En el capítulo 1, 2, donde Caleb sabe que su enemigo, el enemigo que él va a derrotar, es un enemigo, el enemigo más peligroso de Canaán. Porque en el territorio cananeo, en la parte sur, en la parte que es ahora Jerusalén, ¿no? Ahí habitaban los jebuseos. Eran los descendientes de los hijos de Anac. Eran filisteos, eran gigantes. Entonces, eran gigantes. Encima estaban en una loma, un lugar alto,
obviamente doble ventaja, porque el que estaba en un lugar alto era, porque ahí no habían aviones de combate, entonces eran hombres, lucha de cuerpo a cuerpo. Entonces el que estaba arriba normalmente tenía la victoria, por eso que el muro de Jericó era increíble, porque esos muros, así nomás nadie podía subir y derrumbar a los soldados, entrar por ahí. No podían, porque justamente estaban en desventaja. Entonces, Caleb dice, ¿no? Cualquiera que derrota a estos jebuseos, yo le voy a dar de premio a mi hija. Pero ¿a qué voy con eso? Caleb lo pudo hacer y él dijo, yo tengo las mismas fuerzas hace 40 años y hoy. Pero él también invitó a otros conquistadores. Y ahí surge un Otoniel. O sea, nosotros tenemos que auspiciar los nuevos conquistadores, hermanos. No puede quedarse con nosotros la historia. Tuve otra experiencia también hace 20 años en Japón. Una iglesia nos invitó a servir con mi esposa, con Hiroko. Y había un buen grupo de hermanos que en verdad habían directores de alabanza de acá de Lima que estaban allá por cuestiones laborales. Y hemos estado 2 años en la iglesia y nunca hemos hecho nada, ¿no? El pastor y su esposa y sus hijas eran los únicos que hacían todo. Ellos dirigían, tocaban el instrumento, predicaban, recogían la ofrenda y se lo gastaban. Y nosotros 2 años, sentaditos todos, hasta que nosotros dijimos, no, tenemos que servir al Señor, vamos a tener que servir. Y había otra iglesia que necesitaba servir. Nos fuimos. Justamente cuando no generamos otros conquistadores, se queda con nosotros la historia. Y eso es un daño tremendo que se hace al reino de Dios. Hay que ser generadores. No hay que tener temor, generadores de nuevos líderes para el servicio del Señor, ¿no? Yo creo, ese es un punto, me parece, que lo que estoy viendo en el periodo de los jueces, hay un vacío de liderazgo totalmente, esperando que Dios levante un juez, ¿no? No hay nadie que se levante, sino Dios tiene que levantar. Se evidencia incertidumbre del futuro e inestabilidad social. Definitivamente nada avisora claro, todo es incierto, ¿no? Todo es incierto. Ustedes saben cuánta alegría genera cuando uno tiene acceso a la casa propia, ¿no? Tanto tiempo estar viviendo en lugares arrendados, pero cuando de pronto tienes acceso a una casa propia, es una ilusión tan hermosa, porque ya te proyectas a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que eso no había en el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces había incertidumbre por todos lados, nadie se proyectaba nada, pero producto de sus pecados. Porque Dios había dicho, si tú guardas la ley, no te apartes de ella, entonces todo te irá bien. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa promesa ellos mismos decidieron no tenerla, porque ellos lo podían tener en ese momento. Así que la historia así se va en esos 300 años con el pueblo de Israel. La invasión de los pueblos contra las tribus de Israel no fue simplemente un control político, sino tremendamente violento, de la manera como muestra el pasaje. Miren lo que dice Jueces 6. Estoy citando un poco de cómo sufrieron en el tiempo de Gedeón, ¿no? Como por parte de Madián, los madianitas, cómo los sometieron a esclavitud al pueblo de Israel. Ese es un ejemplo de cómo han hecho todos los invasores. O sea que es un ejemplo de todo lo demás, para no estar leyendo y citando a los demás, ¿no? Simplemente al ver esto, vemos esta era la forma, el procedimiento, como ellos destruían realmente al invadir a un pueblo. Miren lo que dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea que no es una cuestión de que ellos están ahí y ya está, no, sino que ellos entran, abusan de ellos, se van y así vienen seguido por 7 años. O sea, prácticamente los tiene al pueblo traumados.
¿no? Eso es lo que pasa cuando es controlado por una fuerza poderosa, ¿no? Entonces hicieron cuevas en los montes, porque cada vez que venía se escapaban, y cavernas y lugares fortificados. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, o sea, ya sabían cuándo es el tiempo de la cosecha, ¿no? Subían los madianitas y los hijos del oriente contra ellos, o sea, que quiere decir, juntaban a más personas. Hoy vamos, ¿no? Lo hacían bullying, pues, ¿no? Contra ellos cuando Israel había sembrado, dice, ¿no? Contra ellos subían y los atacaban. Y acampando, ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Miren ustedes, este es un procedimiento de cómo hacían ellos contra cualquiera de las tribus de Israel asentados ahí, ¿no? Por alguna razón, simplemente los hacía así. Y claro, en la región de Canaán, no, siempre había hambruna, pero había hambruna porque hay problema de agua, ¿no? Y problema también del clima, climatológico, ¿no? Por eso es que en la parte sur, la promesa de Deuteronomio y Números se hace fuerte, porque el Señor le dice, si tú obedeces mi ley, yo te voy a dar la lluvia temprana y tardía, porque naturalmente en ese lugar no había agua, y de hecho había poca agua. Por eso es que hoy Israel es potencia mundial en recursos hídricos, ¿no? Israel es potencia mundial. ¿Por qué? Porque en lugares de necesidad se han generado científicos de riego y de agua. Es potencia en el mundo, y muchos países del primer mundo van a aprender en la tecnología israelita, porque en la parte sur no hay agua, sufren mucho. Por eso Dios le ha dicho, si tú guardas mi ley, yo te voy a dar la lluvia temprana, que era una necesidad, y creo que está en la lectura de hoy también ese tema de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, muy importante es que se daba por las cuestiones atmosféricas, el problema de la hambruna, pero también se daba por los enemigos que venían a invadir y a llevarse todo, hermanos, constantemente. Ellos nunca podían tener más animales porque se venían y se llevaban todo. Todo lo que habían conseguido, los dejaban en la miseria. Esa es la realidad de cómo sufrieron los israelitas, pero no reflexionaron y no clamaron al Señor, que era algo que se habían olvidado, que Dios les había dicho, qué es lo que tienen que hacer. Sí, bien, hermanos. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Muy bien, nos habíamos quedado aquí, más o menos, es la forma como los invasores ocuparon para controlar pues a los israelitas en el periodo de los jueces, ¿no? Pero también hay que pensar realmente de dónde vienen estos invasores en el periodo de los jueces. ¿Quiénes son? Bueno, vienen de varios lugares, ¿no? Por ejemplo, Jueces 3:8 nos indica que vienen de Mesopotamia. Significa que, a diferencia de los demás, es un enemigo lejano, ¿no? Para poder controlar parte del territorio. Y también aparecen de Moab, territorio de Ruth. Moab es la parte sur oriental del Mar Muerto. También vienen desde ahí para esclavizar a un grupo de hebreos, ¿no? Y
por lo general, de los filisteos, ahí constantemente van apareciendo. Incluso Sansón, al final, también es un problema que lucha contra los filisteos. Ahora, Canaán es un territorio, ahí en medio del territorio cananeo, es un pueblo, perdón, que también es cananeo, y también de ahí se levanta para esclavizar a un grupo de israelitas, ¿no? Después también, desde Madián, es cuando lucha Gedeón contra los madianitas, se levantan para esclavizar. Del Filistea hay varias veces. ¿Qué significa esto? Casi todos vienen del mismo lugar, ¿no? Obviamente ellos, al tomar el control, también juntan a grupos cananeos que están dentro y ellos les sirven como les facilitan, ¿no? Para ganar y los controle a los israelitas. O sea, en verdad, lo que se puede ver es que desde el punto de vista, como ya hemos visto al inicio, el tema del derecho natural, yo creo que los pueblos, al margen de saber que Dios estaba con ellos y Dios es temible por todo el testimonio que se sabía, sin embargo, todas estas formas de controlar, subyugar y maltratar, de esclavizar, tiene que ver también con, en cierto modo, con cierta venganza, ¿no? Frente a esa invasión que se dio. Pero justamente Dios usó esas circunstancias aún para hacer que su pueblo reciba las consecuencias de su desobediencia a Dios. Miren ustedes cómo se puede visualizar todo eso, ¿no? Aquí en Números, yo quisiera que por favor abran sus Biblias, perdón, en Jueces, capítulo 3. ¿Todos lo tienen, por favor? Jueces capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Amén, hermano. Miren lo que dice acá. Jueces 3 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Qué piensan? ¿Han analizado ustedes alguna vez esa frase? ¿Lo han entendido? ¿Qué piensan de eso? Otra vez, ¿ya? Dice, escuchen, hermanos. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocido. ¿Qué piensan de ese texto? ¿Han analizado alguna vez? Me puse a pensar en que, y justamente esto es algo que debe añadir información a nosotros desde el punto de vista de nuestra teología. Porque cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, conocemos más a Dios. Porque justamente esas acciones y reacciones y esa información que nos da el texto, algo nos tiene que decir que va más allá de lo que nosotros conceptualizamos de ese Dios que conocemos. Sí, hermana María. Puede ser, pastor, que como usted dijo, no había un liderazgo, ¿no? Que dejaban, se dejaban entre espacios. Entonces, Dios veía la forma de preparar o entrenar, ¿no? Con estas
con estas naciones que se dejaron para ir levantando, como dice ahí, los jueces no solo fueron, sino también fueron líderes, tipo líderes militares y líderes, partían justicia, ¿no? Entonces, era una forma de Dios, como decía, de entrenarlos, ¿no? Para que ejercieran liderazgo, porque ellos venían pues de experiencia cero, no habían pasado toda la formación que habían pasado los demás y Dios se valió de ese recurso, ¿no? Lo dejó ahí con un propósito. Esa es mi opinión, mi interpretación, pastor. Perfecto, hermana. Sí, hermana Fabiola. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Tiene que ver un poquito esto con Deuteronomio 7:22, donde dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Ya. Deuteronomio 7:22 dices, ¿no? ¿Sí? Ahí dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. En parte, sí, en parte, pero ahí el detalle de lo que hemos leído, ¿no? Eso es muy interesante. A ver, la hermana Karen y luego a la hermana María Luis. Profesor, pienso también que además de lo que mencionaba María Luisa, de preparar a esa generación para la guerra, tenía que ver también con enseñarles la relación que ellos debían tener con su Dios en medio de la guerra. Algo que veo que dice más adelante es, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y la ley, la relación con Dios tenía mucho que ver con el entorno de la guerra, ¿no? Y en la cantidad de historias que podemos ver acerca de guerra, ¿qué vemos primero? Confianza en el Señor. ¿Qué vemos también? Estrategias a veces hasta locas, pero eran para que el pueblo aprendiera a confiar en su Dios. Entonces, al ponerlos en este entorno de guerra, por un lado sí, era para prepararlos como pueblo, como organización, pero por otro lado era para que Dios se volviera a mostrar hacia ellos, ¿no? Como el Dios que se había mostrado a los padres y para ver si es que ellos en esa situación podían seguir siendo fieles a Dios como lo habían sido sus padres o también si iban a desobedecer como lo habían hecho en otras ocasiones sus padres. Claro, claro que sí, ¿no? Sí, entonces, miren, claro, lo que es increíble lo que está diciendo, ¿no? Y sabes que eso justamente siempre que enseño este curso, me pongo a pensar en esos puntos que me parece, hay algo más que nos dice del Señor que nosotros conocemos, ¿no? Sí, hermana María Luisa. Solo para comentar, exacto. Tal como lo dice nuestra compañera Karen, pues, ¿no? En los libros entendemos que los libros históricos básicamente se desarrollan para que Dios sea el protagonista principal, ¿no? Entonces, basado en lo que dice Karen, es afirmativo, ¿no? En este libro también tiene que ver con que Dios sea el protagonista, ¿no? Dios quería enseñarle que el pueblo sobre eso. Y en cuanto a lo que había dicho mi compañera Fabiola, justo quería participar en ello porque el versículo está relacionado, pero la cuestión es que en el capítulo 3 dice una palabra que a mí me parece muy definitiva, ¿no? Dice, estas pues son las naciones, y esa es la palabra que dice, que dejó Jehová, ¿no? Y eso creo que es enfático decir que en la otra dice que iba a hacerlo poco a poco, ¿no? En Deuteronomio, la que mencionó Fabiola, pero en este dice que fue intencional de Dios dejarlo, ¿no? Y eso indica que Dios tenía un propósito, como decía Karen, con las ideas, ¿no? Que a veces salen de nuestro curso, una idea media extraña, media loca, entre comillas, pero fue el propósito de Dios dejarlo, ¿no? Para definir algo. Eso era todo. Claro, desde el versículo 22, ¿no? Más arriba del capítulo 2, 22 dice, desde el 20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar. Miren,
Desde ahí viene, hermana. O sea que no es que Dios lo deja, no, sino hay una consecuencia. ¿Por qué lo deja? ¿No? Por cuanto este pueblo traspasó mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco, miren, el inmediato movimiento del verbo, yo volveré a más a arrojar delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Y no lo hicieron, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones. O sea, eso que dejó es consecuencia, para empezar, del pecado del pueblo. No es que Dios los dejó. Ahora, ahí voy al tema. Perfectamente da, ¿no? Dice, por eso Dios lo dejó, y en el versículo 1 del capítulo 3, pues estas son las naciones que dejó Jehová para probar. Entonces, yo veo aquí una cosa, hermana. Cuando nosotros pecamos, ¿quién gana? Mira, nosotros perdemos, pero el Señor nunca pierde, porque aún de nuestros errores lo capitaliza para enseñarnos cosas nuevas. Por ejemplo, acá, se quedan esas naciones, muy bien, pero hay muchos jóvenes que no conocen la guerra, no han ido a la guerra. Es casi como decirles que vayan practicando, ¿no? Aquí, porque estos tienen que tener un porte militar. Entonces, Dios siempre, aún de nuestros errores, Él capitaliza las cosas para bien. La historia de José, aún de los errores de sus hermanos, con todo, no es que Dios lo planificó, pero aún Dios, esa situación, lo revierte en una historia para bien. Aún de nuestros errores, aún en medio de nuestros errores, Dios sigue cumpliendo sus propósitos eternos. Finalmente, no tenían un blanco con quien ejercitarse, ¿no? Y ahí están estos que se han quedado. Por lo menos aprenden un poco a conocer lo que es la guerra, porque necesitan estar formados. Ahora, Dios lo pudo hacer a su manera, sí, pero ¿a qué Dios permite que suceda esto? Pero inicialmente, ¿por qué razón? Porque ellos desobedecieron al Señor. Entonces el Señor dice, estos van a quedar para que sea un problema para ustedes, ¿no? Y también para que conozcan la guerra, los que no han sabido de la guerra. Así que yo veo ahí y siempre me digo, Señor, en verdad tú nunca pierdes, aun cuando nosotros perdemos en la vida, ¿no? Él siempre, sus propósitos siempre son grandes, son eternos, y muchas veces aún estas cosas domésticas, dentro de su pensamiento como Dios, está todavía contemplado, porque ahí aparece el testimonio de que es que el pueblo hebreo, los nuevos, tienen que también empezar a fortalecerse en temas militares, ¿no? Porque era necesario este contexto, así lo ameritaba. Bueno, eso es lo que yo puedo ver, y justo me hace pensar también en Isaías capítulo 10, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han leído esa historia donde Dios le dice a través del profeta que si mi pueblo, como mi pueblo me ha dado la espalda, yo voy a levantar de lejano, va a venir el que va a destruir a mi pueblo? Y justamente se refiere a Nabucodonosor, ¿no? Contra Judá. Y eso no sucedió en el momento, sucedió 2 siglos después. Pero como dice el profeta Isaías, ¿no? Pero dice además, voy a incitar para que venga ese pueblo a golpear a mi pueblo. Pero dice además que cuando mi pueblo fuere golpeado, entonces yo le pediré cuentas a ese que vino a golpear a mi pueblo. No, o sea, el texto dice, yo voy a incitar, pero también le dice, yo le voy a pedir cuentas. Y es increíble, ¿no? Lo que narra la palabra de Dios. Y creo que en todo esto, hermanos, siempre pienso, cuando yo leo libros históricos, llego a una conclusión. ¿Dios sorprende? Sí. Dios sorprende. Yo creo que el libro de
históricos, hay muchas sorpresas de Dios, porque Dios, por ejemplo, ¿cómo Jefté puede ser parte de un juez, un delincuente, ¿no? Pero Dios sorprende. ¿Cómo esta manera de mostrar la historia, cómo Dios está pensando de la manera como está decidiendo y lo está poniendo en el texto, me hace pensar, ¿no? Que Dios siempre capitaliza aún de nuestros errores y lo convierte en algo positivo en favor de nosotros. Entonces, este es un punto que a mí me llama la atención y por eso yo pienso que lo que nos toca a nosotros como creyentes, creo que es depender de Dios todos los días. Generar una dependencia diaria, constante del Señor. Y no semanal o mensual o semestral, porque a veces pasa eso, ¿no? Y en base a eso también es nuestro movimiento de lectura, de oración y de ir a la iglesia. Entonces, pero si es diaria, entonces yo creo que vamos a echar de menos diario su palabra, diario nuestra relación con Dios, diario vamos a pensar en Dios en cualquier circunstancia de la vida que nos toca vivir. Porque como Dios, no sabemos cómo Dios actúa, no sabemos cómo Dios interviene en las diferentes circunstancias. Lo que nosotros entonces tenemos que hacer es depender de Él, nada más. Porque Dios nos puede sorprender muchas veces. Mejor descansar en Él, depender de Él y vivir todos los días dependiendo de Él. Yo pienso que eso es lo que yo puedo ver en esta historia. Pero aquí, francamente, ellos abandonaron a Dios y esos 300 años fueron años duros para ellos. ¿Qué podemos comentar aquí de estos enemigos? Por ejemplo, estos mismos enemigos que no los quisieron sacar fueron los mismos aguijones aquí. Esta vez con la ayuda de otros pueblos como Moab, como Madián, pero generalmente salieron de adentro para golpearlos a las tribus de Israel. Entonces, Mesopotamia es el pueblo más lejano que invade a Judá, a Israel. Tanto Moab como Madián son vecinos que también en su momento tienen el control de algunos territorios de Israel. Canaán y reiteradamente los filisteos han controlado partes del pueblo de Dios en tiempos de los jueces. Cuando pensamos en Gedeón, por ejemplo, hermanos, en uno de los jueces, ¿no? Muchas veces nos hemos quedado solamente con esta frase, esforzado varón, ¿no? Guerrero valiente. ¿Se acuerdan cuando él estuvo, bueno, en el 6.12, ¿no? ¿Qué dice el 6.12? 6.12 específicamente dice, ¿no? A ver, voy a leer, hermanos. Dice lo siguiente, y el ángel de Jehová se les apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Entonces, esforzado, valiente, varón, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba protegiendo a su familia, estaba ventilando el trigo, la cebada, para guardar alimento para cuando llegaban los Gedeones, estaba escondiendo producto para que coma la familia, estaba haciendo su trabajo. En ese momento viene el varón de Dios y lo llama para ser juez. El detalle es que es el único de los jueces que pide demasiadas pruebas al Señor. Si tú vas conmigo, quiero esto, demasiadas pruebas que no se ve en otra historia. O sea, pareciera ser que es un hombre que no empieza bien realmente su llamado. Y por otro lado, si nosotros miramos en el texto, sus padres adoraban a Baal y a Sera, los dioses más importantes de Canaán. Y su padre también tenía imágenes, ¿no? A dioses, y también tenía animales que estaba reservado para ofrecer a Baal. Así es que de eso le pide que tome a esos animales. Porque ahí dice el texto que tu padre tiene ahí, ¿no? Tiene su estatua de Acera, de Baal, etc. O sea, quiere decir que Gedeón tenía una familia, pero la familia seguía a otros dioses. ¿No? Es un poco la historia de Gedeón. Pero también
en general la historia de la familia no es tan buena, ¿no? Gedeón venía de una familia que adoraba a otros dioses y por eso siguió la instrucción de Jehová de noche para evitar el malestar y enojo que por lo que iba a hacer en contra de las imágenes y animales apartados para Baal. Entonces, justamente Dios le da instrucciones. Cuando Gedeón derrota a los madianitas, aprovecha su fama para establecer el control político del pueblo. En esas circunstancias, Gedeón edificó un efod con las joyas que había recabado. Esto fue la perdición para el pueblo de Israel. Entonces, tras el efod se prostituyeron, dice literalmente el pueblo. O sea, que adoraron al efod, que es el manto, la vestimenta del sumo sacerdote. Simplemente construyó una estatua con eso y pervirtió la fe del pueblo de Israel. O sea, no hay nada santa en las cosas que está haciendo Gedeón, si miramos toda la historia de Gedeón. Por último, bueno, a Gedeón se le llamó Jerobal, ¿no? Jerobal, o Baal Potendor, ¿no? Nombre canaaneo para Gedeón. Un hijo fruto de su relación con una cananea fue Abimelech, que significa mi padre es rey. Decidió Abimelech asesinar a sus 70 hermanos, porque Gedeón tenía 71 hijos, a sus 70 hermanos y quedarse con el poder para los israelitas. Aún en su muerte se puede ver un corazón violento y orgulloso, pero Dios hizo su justicia para él. El hijo, Abimelech, era terrible, hijo producto de una cananea. Así que esa es la historia en realidad de Gedeón. ¿Y cómo termina este hijo matando a 70 hermanos que eran hijos de hebreas? Pero justamente él mismo termina mal, porque le cae una rueda, le cae que una mujer mueve de la parte de arriba, le cae en la cabeza, ¿no? Y él dice, para que nadie diga que una mujer me mató, le pide a su escolta que lo mate él, ¿no? Pero notamos cómo era su corazón, aún en la muerte, ¿no? Increíble era Abimelech, el hijo de Gedeón. Bueno, la historia no es tan agradable que digamos, ¿no? Entonces aquí podemos observar a los jueces, ¿no? Gedeón, aquí también a Jefté. No estamos hablando de Jefté porque ustedes van a hacer la exposición sobre Jefté, ¿no? Notamos también ahí cómo es que este hombre, Jefté, delincuente, Dios lo toma, lo llama y también hace la promesa, ¿no? De que si cualquiera que salga de mi casa va a ser sacrificado para Jehová y lo primero que sale es su hija. Un problema, ¿no? Vamos a ver ahí si realmente sacrifica a su hija o no. Eso ustedes, los expositores, se van a encargar de aclarar ese tema. El tema de Sansón es otro tema también muy controversial de parte del juez, porque él, a pesar que gobernó 20 años en Israel, su corazón era filisteo, ¿no? Se enamora de una filistea y obviamente la filistea pues le busca sus secretos y Sansón siempre estaba conectado a los filisteos. O sea que su historia es es una historia no de un juez prudente, ¿no? Sabio, sino de un juez, parece con sus puntos muy débiles y así lamentablemente termina también entre los filisteos, ¿no? Muere con un buen grupo de filisteos, Sansón. Por último, Samuel es el último juez en el periodo de los jueces y también su historia no es tan agradable porque él tiene 2 hijos y sus hijos realmente son jueces, pero que la gente no lo quiere. ¿Por qué? Porque son corruptos, son malos, y la gente entonces no acepta, no está dispuesto, y piden por eso un rey. Creo que esa situación acelera para que el pueblo pida rey. Pero esa historia de Samuel me hace pensar mucho en el ministerio también que hoy desarrollamos. Yo he visto muchos casos de hermanos muy dedicados en la iglesia, pero los hijos muy abandonados. Ese es un tema que creo yo que se puede ver, se puede proyectar en la vida de Samuel. Samuel muy dedicado en el templo, sus hijos están en otro lugar. Y sus hijos son vándalos también, porque aprovechan del poder para maltratar políticamente y en todo sentido a la población. Y el pueblo está cansado de eso
y toma una decisión. Y justamente afectó a la nación esa decisión también. Sí, hermana. Pastor, justo estaba viendo eso, ¿no? Justo lo que usted estaba comentando, por eso hace la mano. Porque de Gedeón se ve, bueno, en su historia Gedeón, se ve, ¿no? Que dado su gamia, ¿no? Tenía como 71 hijos, pero a la vez, se nota que en el hijo que levanta, ¿no? Que se levanta como rey, eso demuestra que Gedeón, pues, en su labor, ¿no? Como juez dentro de todos sus errores, pero se nota que en cuanto a la familia, ese periodo de jueces no muestra tanto el enfoque, ¿no? De cultivar, ¿no? De cultivar en ese tiempo, bueno, lo que el Pentateuco que le habías indicado en la familia, en los hijos, ¿no? Igual se ve en Sansón, porque Sansón, a pesar de que conocía la ley, ¿no? Y se ve repetitivo este mismo, ¿no? Parámetro. Y ahora también lo mismo pasa en Samuel, ¿no? Samuel, ahí está el profeta de Samuel, pero la cuestión es que sus hijos, se ve un parámetro, ¿no? El descuido de la familia, el descuido, o sea, tú servías de Dios, pero te olvidabas de llevar a Dios a tu familia, ¿no? O sea, los dejaban. Exactamente. El caso de Elí, por ejemplo, también. También el caso de Elí eran ellos, ¿no? Por eso quería comentar eso. Un parámetro en el libro de los jueces de olvidarse de la familia, ¿no? Llevar a Dios a la familia. Sí, y ese es un punto que me gustaría un poquito comentar, porque tenemos la historia también de los patriarcas, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, es muy irresponsable Abraham cuando Agar está embarazada, ¿no? Y Abraham no hace nada, solo deja en manos de su esposa que tome la decisión. Entonces, embarazada, botarla, para mí es irresponsable. Abraham no hace nada. Y cuando notamos ahí, por ejemplo, también a Jacob. Jacob también, sus hijos, mira, estaban a punto de matar a José. O sea, no hay mucha buena información de los patriarcas cuando se habla del punto de los hijos, ¿no? Y ahora en esto de los jueces, el problema se vuelve a repetir. Pero en verdad, en la práctica ministerial hoy también, hermanos, hay algunas iglesias, pastores, que se dedican a la iglesia y se olvidan de su casa. Y eso no está bien. Porque no está bien, porque justamente la historia, el problema es, como dice Santayama, si uno no lee la historia, está condenado a repetir los errores de la historia. Y justamente por eso se estudia, pero de repente es mejor revisar también alguna información un poco secular, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Nietzsche, un gran filósofo, bueno, gran filósofo, uno de los peores filósofos porque es muy fatalista, Nietzsche. Pero sus padres son pastores protestantes. El daño con su pensamiento en el mundo viene de raíces protestantes. ¿Qué significa? Cuando los padres descuidan de los hijos sienten la ausencia de sus padres y se enojan contra la fe de sus padres. Porque dice, por estar con Dios, me has abandonado. Entonces, ahí se genera un odio a la religión. Y yo he conocido directamente, y ha sido mi profesor, y no voy a mencionar como nombre, una persona que su papá ha sido evangelista número 1, dedicado a la iglesia 100%, y él creció solo. Él estudió en el seminario, se preparó, fue profesor en el seminario. Pero ¿saben qué? Con una idea totalmente mala. Nosotros hemos tenido que hacer un documento para retirar a esa persona, a ese profesor, porque no parecía un profesor. Se burlaba de los cristianos. O sea, ¿cómo ha llegado ese profesor? No sé. Pero nosotros tenemos que hacer un documento en mis tiempos, ¿no? Cuando era seminario evangélico de Lima. Estamos hablando del 95, 96. Entonces, y yo asocié inmediatamente, ¿no? Asocié. Papá, cuidado, ministerio dedicado, pero el hijo no se sabe dónde está. Y conocí a un misionero también, ¿no? Que tenía una biblioteca hermosa, libros de primer nivel, era un erudito. Estaba en los libros, todos los días lo veías en los libros. Increíble, y gran parte de su biblioteca es lo que tiene el seminario de Lima. Pero era una biblioteca de mucho peso, o sea, el que conoce libros dice, esto es una biblioteca.
Y sus hijos no sabían dónde andaban. Ninguno está en el Señor. Todos son vándalos, han terminado mal, han terminado con su arete por acá, por la nariz, o sea, así han terminado su historia. Eso es el problema, hermanos. Por eso el primer ministerio de un pastor, de un líder, está en su hogar, en su familia. Y yo siempre, nunca me voy a olvidar de mi profesor allá en Ceteca, cuando lo entrevisté y le comenté y le dije, ¿qué piensas del ministerio pastoral? ¿Qué piensas de los días que el pastor tiene su descanso? Y él me dijo, no, que la iglesia entiende que los lunes del pastor es el tiempo del pastor con su familia. Por lo tanto, ese día la iglesia no molesta al pastor porque entendemos que él está haciendo su ministerio. O sea, y a veces más bien las iglesias, ¿no? Hay iglesias que a veces le llaman al pastor 3 de la mañana porque es su obligación, decimos, ¿no? Pero también no cuidamos ese aspecto del ministerio. Entonces yo pienso que, yo creo que, hermanos, tiene que haber un cuidado equilibrado de la familia y la iglesia. Y por eso también pienso yo, los pastores, no debemos tener programa de lunes a domingo en la iglesia. Sí, los capturamos a los hermanos y todos los días tienen que venir. ¿Y dónde está su ministerio? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está el refuerzo del lenguaje, de matemática para sus hijos? ¿Dónde está ese momento? No hay. No, tiene que estar en la iglesia, en el Señor. Nos olvidamos, hermano. La vida espiritual implica también la vida terrenal y las responsabilidades terrenales. Hermanos, vamos a esperar un ratito que el profesor ha salido de la sala. Su internet, la señal de su internet está un poquito débil. Ahí está, ya regresó. ¿Qué ha ¿Profesor, nos pasado con...? escucha? Sí, ahora sí, pero ¿se ha congelado? Sí, profesor, por momentitos se congela y se entrecorta su voz. Y bueno, hay un mensajito que dice que su señal de internet es débil. Sí, pues sí, no sé cómo está esto. Hay horarios, creo que se me va la señal. Pero ahora está bien, ¿no? Sí, está un poquito mejor. Entonces, hermanos, el tema es eso, ¿no? Que hay mucho que hablar ahí y seguramente ustedes ya conocen por lo que estamos hablando. Hay mucha responsabilidad en el ministerio y hay que seguir fortaleciendo la educación del liderazgo, ¿no? Que no es simplemente... a ver, ¿me pueden escuchar ahora? No, veo que todavía no está. Sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí se escucha, profesor. Ok. Entonces, ¿qué temas teológicos tiene este libro? El libro revela uno de los atributos de Dios, que es su fidelidad, hermanos. Yo creo que el pueblo es frágil, ¿no? Y nos muestra que la condición humana es la desobediencia, no obedece la ley de Dios, ¿no? Y está también al lado del paganismo, de los paganos, ¿no? Está con los cananeos, es un punto a favor de esa tendencia de pecado, fácilmente expresa de las costumbres paganas, pero a pesar de todo, hermanos, a pesar de todo, Dios ha sido fiel con su pueblo, porque Dios le ha querido dar lecciones al pueblo, pero el pueblo no aprendía. Y ese es un punto, mis hermanos, que hay que pensar, ¿no? Cuando pasamos pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto? Yo creo que tenemos que empezar a pensar eso. Y ellos no pensaron en eso. 300 años, parece que el mundo cananeo también era algo agradable para ellos, ¿no? Definitivamente, para estar contentos o quedarse confundidos en medio de ellos, eso me parece también indica la tendencia humana hacia lo malo. ¿Todavía no sale la imagen o ya salió ya? Hermanos, No, no sale. No, no sale, entonces está un poco débil, ¿no? El sistema, porque hace rato se estoy está poniendo... cargando. Está cargando, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que podríamos ver. Y de repente, para ir cerrando el tema acá,
podemos tener algunas conclusiones, ¿ya? Voy a ir leyendo las conclusiones. Una primera conclusión de Jueces sería que este periodo de los jueces nos hace notar que todo pecado tiene consecuencia y que Dios no pasa por alto los pecados cometidos. Esa es una primera cosa que yo observo en todo el periodo de los jueces. O sea, Dios no va a pasar por alto los pecados, ¿ya? Tiene consecuencias y tiene que uno pasar ese estado duro, difícil del pecado cometido, ¿no? Lo otro que yo puedo ver es que voy a ir variando la ubicación de mi celular de repente. Lo otro que yo puedo ver es que nuestros pecados se convierten en nuestra propia amenaza para la vida. Claro, los cananeos eran la amenaza. Si nosotros queremos trasladarlo hoy, por ejemplo, el que se mete en cuestiones pecaminosas de promiscuidad y todo eso, es más probable que alcance una enfermedad incurable. Entonces, nuestros pecados se convierten en nuestra propia amenaza para la vida. Otra conclusión que yo puedo ver en este libro es que Dios a veces elige a personas controversiales para cumplir sus propósitos eternos. Para nosotros, de repente, no sería una persona ideal, pero Dios tiene sus propias elecciones. Su elección siempre es soberana y Él decide las cosas que a veces nos puede sorprender a nosotros, ¿no? Y la otra cosa también que yo veo es que la integridad del liderazgo no solo es espiritual, sino material y familiar, como testimonio ante la sociedad. El caso de Samuel. O sea, también nuestro compromiso ministerial empieza con nuestra familia, ¿no? Y yo creo que, hermanos, es importante ver a la familia sirviendo al Señor, ¿no? Yo siempre lo comento, ¿no? Yo doy gracias a Dios por los pastores de nuestra iglesia, porque siempre lo vemos como familia sirviendo, incluso sus hijos, ¿eh? Que están en la universidad, todo, pero todos sirviendo y son un ejemplo, ¿no? Pero eso es una educación, hay una tarea que se ha hecho, ¿no? Y eso es bueno, hermanos. Pero no es bueno cuando solo los padres están y los hijos no se sabe dónde están, ¿no? Y a veces hasta dicen, el Señor algún día los traerá, ¿no? Pero lindo sería que junto con ellos uno está sirviendo, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que todos los hijos responden igual. A veces hay hijos que no responden igual, definitivamente. Puede variar en las disciplinas que uno puede dar también. Pero por lo general, si uno no ha hecho nada, entonces no puede esperar nada nuevo, ¿no? Siempre será lo mismo que sucede a los demás. Muy importante. Y la otra cosa que también nos deja el periodo de los jueces es que siempre tenemos que pensar en levantar y formar líderes, ¿no? Porque si no, pues hay esos espacios vacíos, esas pausas ministeriales, ¿no? O sea, no hay personas que se levanten. Entonces, es importante, hermanos, ir promoviendo, capacitando, formando hombres y mujeres para que el ministerio siga avanzando, siga multiplicándose, siga creciendo, ¿no? Entonces, no pensar, a veces uno piensa en uno, ¿no? No, si él me puede quitar el lugar. A veces pensamos en eso. Ese es un pensamiento muy inmaduro, muy infantil, muy, muy carnal, ¿no? Yo creo que el siervo de Dios que teme a Dios debe estar pensando en eso. Para nada. Simplemente descansar en el Señor y más bien promover más liderazgo, ¿no? Porque cuando se promueve más liderazgo, la carga es más fácil, hermanos, en el ministerio. Porque pueden apoyarte en el ministerio. Pero eso es un tema que hay que madurar, ¿no? Yo pienso que en nuestro país necesitamos que el liderazgo madure espiritualmente. Seamos creyentes maduros para que no estemos pensando en cosas domésticas cuando el ministerio es mucho más amplio, ¿no? Hablaba hace unos días con un pastor amigo de Japón, es brasilero. Me dice, hermano, cuando regreses,
vamos a fortalecer el ministerio aquí. Él tiene una iglesia grande, tiene como, claro, una iglesia grande en Japón es de 100 miembros. Así nomás no se tiene 100 miembros en Japón. Y entonces vamos a fortalecer la obra, me dice, vamos a abrir una obra en Nagoya, porque nosotros vivimos en Nagoya. Y él me dijo, hay que abrir una obra ahí. Bueno, entonces la idea es sumar, ¿no? Nadie está restando, es sumar. El reino de Dios hay que sumar, hay que avanzar. Porque las tareas domésticas hay que dejarlo, los problemas son más fuertes. Yo siempre le decía al pastor, lo que se viene es persecución contra la iglesia. O sea, tenemos que sumar, hacer fuerte a nuestros hermanos para enfrentar ese momento. Esa es nuestra tarea hoy. Nuestra tarea es formar, fortalecerlos, llevarlos a la vida espiritual, a ser fuertes, porque lo que se viene muy pronto es eso, hermanos. Entonces, si la iglesia no está preparada, ¿cómo va a enfrentar estas situaciones? Cuando estamos en peleas domésticas, ¿no? Que el hermano me dijo, que él te dijo, esas son cuestiones que ya no deben ser parte de nosotros. Muy importante, entonces, la madurez que no vieron en este periodo es lo que nosotros como enseñanza debemos de cada día ver, ¿no? Crecer en el Señor y evaluar nuestra vida. Si hoy nos hicimos mal, si hoy fallamos al Señor, mañana tiene que cambiar eso, tiene que ser mejor. Pero eso no pensaron los habitantes en el periodo de los jueces, ¿no? Es decir, que esperaron el ciclo nomás de la vida y que, no sé, la verdad que estaban entretenidos en otra cosa, que no miraron el lado espiritual. Así que es un periodo para mí de fracaso desde el punto de vista del pueblo de Israel. Si algo en la historia de Israel puedo ver, es ese momento de periodo de un periodo de fracaso. Por eso muchos autores titulan ese periodo de ese libro el fracaso del pueblo de Israel. Pero ahí yo puedo decir, el pueblo fue infiel siempre a Dios y Dios permaneció fiel, ¿no? Lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Aunque permanecemos infieles, Él permanece fiel. Así que la fidelidad es el tema central en este pasaje. Bueno, hermanos, vamos a cerrar entonces. No sé si hay un comentario, algo para añadir en este punto. Y felicitarles por el examen en la comprobación de lectura que han hecho. Espero que no esté tan bajo la puntuación. Y también la lectura estaba muy interesante, ¿no? Muy, muy buena estaba esa lectura. Y es bueno conocer un poco el lugar geográfico del territorio cananeo, ¿no? Cuáles son las zonas, los lugares, y el río Jordán. Todo eso es parte importante también para ampliar el conocimiento nuestro. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna...? Hermano, yo unos pequeños, nomás. Primero, Sí. Primero mis disculpas porque me confié, porque yo tenía un libro de Pablo Hock, era del libro de Pentateuco. Creí que estaba en ahí el material que usted mandó, pero cuando he revisado no había estado. Entonces pude leer lo que podía así rápidamente. Te fuiste a la Sí. página 11. Sí, así Ya. 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 Dos sería, ¿cómo es que Josué nos enseña, ¿no? La fidelidad de Dios hacia Dios y la fe también. Y luego lo que dice Jueces, ¿cómo es que el pueblo abandona a Dios, pero Dios sigue ahí? Ya es como hoy en día nosotros nos hemos olvidado de nuestro Dios y vivimos en el mundanismo. Por ejemplo, hoy día estaba en un entierro y lamentablemente eran familiares míos, eran mi primo y sus parientes, todos ellos son procatólicos habían sido. Entonces yo me vi, mi hermano, mi mamá y unos cuantos nomás que éramos cristianos y el resto eran católicos. Entonces estábamos rodeados en un, como te digo, en un mundo de puro católicos, donde hacían sus oraciones a su manera ellos. Entonces, pero por respeto ya nosotros ya no hemos intervenido mucho. Entonces dejamos que el hijo, uno de ellos, sí había sido cristiano. Entonces dejamos que él nomás intervenga. No sé si esa parte era necesario intervenir o ya no, hermano, o es mejor tranquilo nomás ahí dejar que ellos hagan su ceremonia, ¿no? Por respeto. Va a depender mucho de la relación que ustedes tienen con la familia, ¿no?
Porque, por ejemplo, así sean incrédulos, a veces ellos por respeto te dicen, puedes compartir algo, ¿no? O puedes orar. Yo creo que hoy en día, aún el incrédulo, hermano, si tú quieres orar, ellos sí te aceptan, ¿no? Para participar, ¿no? Y ahí es la oportunidad de evangelizar también, ¿no? Es una buena oportunidad de evangelizar. Pero si ellos no quieren, porque también puede darse que la familia es muy católica, no quiere y ponen su barrera, no hay que insistir tampoco, ¿no? Porque si no es, no, o sea, la idea es no caer mal, ¿no? Ahí, porque a veces es mejor estar callado y el testimonio, porque si no, la gente lo interpreta mal, ¿no? Mejor es, si la familia acepta, perfecto, uno participa, ¿no? Y aprovecha para evangelizar también, ¿no, hermano? Así, ¿no? Amén, hermano. Ujú. Sí, esto se da y a veces es necesario estar ahí, ¿no? Y sí, pero depende de la familia, ¿no? Depende de la familia. Y yo les cuento un testimonio. Nosotros cuando yo bueno, hace el 2008, ¿no? 2007, yo era un pastor, de apoyo del pastor principal, ahí en el corregidor, en la cuadra. María Elena debe conocer, creo que vive por ahí, que está donde el Parque de los Adultos, ¿no? Entonces, y una pareja era fiscal con su esposa, ya eran mayores, no sé por qué, no sé, nunca se habían casado, pero querían casarse. Entonces, muy bien, ya me invitó a mí, al misionero, Cusin, Carlos Cusin, nos invitaron a los dos, fuimos allá hacia el sur, hacia la parte de, no, perdón, hacia Santa Rosa, es la parte norte. Fuimos, ellos tenían su casa de playa, todo perfecto, ¿no? Llegamos, se organizaron todos ahí y empezó la ceremonia para el matrimonio. Hermano, los micros estaban fallando. Hay un hermano que fue a cantar y no podía cantar. O sea, todo un desastre, ¿no? Pero cuando empezó, después del culto, hermano, empezó una orquesta. Y eso sí, tenían todos los implementos, o sea, bien entrenado, bien preparado. O sea, que ellos habían contratado a alguien para ese momento, pero para el momento nuestro, no. Entonces, ahí dice mucho también de ellos, ¿no? O sea, simplemente están usando el cristianismo, ¿no? O qué usando. Así que es un punto para que con el misionero podamos trabajar en esa persona. Ahora son fieles servidores del Señor, han entendido la historia, ¿no? A veces ponen en segundo lugar las cosas de Dios, o simplemente para un cumplimiento, ¿no? Pero lo otro es para ellos lo más importante, porque trajo una orquesta que no era creyente, ¿no? Y se empezaron a tocar música de todo tipo. Y el misionero ahí se molestó, ¿no? En ese momento no, pero cuando llegamos a la iglesia tuvimos que trabajar bastante con ellos, ¿no? Entonces, hay todo eso a veces también, y hay mucho que trabajar en el ministerio, ¿no? Y a veces no todo va a ser lo que uno quiere. Normalmente a veces pasa que la iglesia a veces se restringe, ¿no? En un velorio, a veces no, si la familia es católica o simplemente, la familia está peleada, pues no quieren que participe nadie a veces, ¿no? Eso también pasa. Bueno, hermanos, cerramos ya la clase. Gracias por su tiempo. Y nos vemos entonces la próxima semana con la historia de Ruth, ¿no? Y parte de la historia de Samuel. Es lo que vamos a ver la próxima semana. Ahorita estamos en la tercera semana, la próxima sería la cuarta semana. Así que hay que revisar el sílabus siempre, qué cosa hay, si hay lecturas o hay tareas. Hay que estar pendiente cada semana del sílabus. Antes de venir a clase, de repente el miércoles, así chequear el sílabus, qué cosa hay, ¿no? Para el curso. ¿Y hermanos? Nos vemos entonces hasta la próxima semana.